Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, y un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Echevarría de la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Agradecemos al Padre por la nueva oportunidad que nos da de poder participar, exponiendo sus palabras, su verdad eterna. Muchas cosas se han dicho acerca de la adoración. Grupo de adoración, comité de adoración, toda adoración, pero ¿qué verdaderamente es la adoración? Y de eso es que vamos a comentar hoy. Bueno, les bendecimos y le damos gracias siempre por conectarse, por escucharnos, ¿verdad? Los que nos escuchan. Hoy el tema se llama Soy el altar de adoración. ¿Qué es adorar? Esto aquí tenemos una definición porque nos gusta buscar definición. Hay un diccionario que se llama Diccionario Expositivo Vine. Ese diccionario está en las traducciones en el hebreo y en griego. Y vamos a leer textualmente lo que dice este diccionario. Primeramente la definición en el hebreo y en el griego, que es la mayor parte de lo que nosotros recibimos en la Biblia Reina Valera. Entonces, ¿qué es adorar según este diccionario, verdad? Dice, nos define, ¿verdad? La palabra en el hebreo dice, en el hebreo la palabra sahá es S-H-A-J-A-H. Usted la puede buscar también en internet. Eso es en el hebreo. Es postrarse, bajarse, inclinarse. Esta palabra se encuentra en el hebreo moderno, con el sentido de inclinarse o agacharse, pero no en el sentido general de adorar. O sea, que es como una especie de saludo, como una reverencia que se hace ante algo o ante alguien. Sigue diciendo, citando este diccionario, el hecho de encontrarse más de 170 veces en el Antiguo Testamento demuestra un poco del significado cultural. Lo encontramos por primera vez, o sea, este término, ¿verdad? En Génesis 18:2, en donde Abraham se postró en tierra delante de los mensajeros que le anunciaron que Sara tendría un hijo. Esa historia nosotros la conocemos, estos mensajeros, ¿verdad? Que dicen mensajeros, pero que llamamos ángeles, que vinieron a darle ese anuncio de parte del Señor. De que Es que la palabra ángeles tuvo que significado y mensajeros. Exactamente. Lo mismo. Dice, también el acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento es otra definición de autoridad y sumisión que se hace generalmente de un superior o un gobernante, que se practica hoy en día, ¿verdad? Usted ve en las culturas asiáticas, sobre todo, la mayor parte de en donde la gente se inclina, se le besa al gobernante, a la autoridad. Donde hay monarquía se ocurre mucho eso. Exactamente. Y entonces, y en muchas de estas monarquías las personas están inclinadas así que no pueden levantar la cabeza hasta, es parte del protocolo, ¿verdad? De estos gobernantes si no se les... No, hay algunos que si tú te mueves o levantas la cabeza puedes perder la vida. Exactamente. Así de esta gente son. Entonces, mire, porque dice que es reconocimiento de autoridad y sumisión, ¿verdad? Ante esa autoridad o gobernante. En el griego significa adorar es el término eusebeo, actuar piadosamente hacia una persona, hacia un gobernante, hacia una autoridad, ¿verdad? Y en segundo lugar, el término proscuneo, son los dos términos que definen el adorar en el griego. Hacer reverencia, dar obediencia hacia alguien. Y esa palabra proscuneo se divide en dos. Pros, que es hacer reverencia, y neo es besar. O sea, que tiene que ver con un acto de reverencia. Antes se usaban los reyes, ¿verdad? Recuerda la serie aquella que vimos de Turquía, en sus orígenes. Ajá. Que nadie podía pasar, había que anunciarse, y entonces estaban guardias armados ahí con espadas, muy afiladas. Si tú te atrevías, te osaban nada más acercarte,
Y los reyes, si Se- usted se va a la historia Se de cortaban la Esther, cabeza ahí mismo. cuando Esther se presentó sin previa cita, ¿verdad? Exactamente. Y ella ahí podía morir, porque si el rey no, y me imagino que era una actitud de inclinación, si él no extendía el báculo para darles entrada a ella, podía morir. Entonces, mire, a los reyes en ese entonces se les daba reverencia. Los Pleitesía, como súbditos, dice la gente. el pueblo tenía que inclinarse. Sí. Así los vasallos, todos los que cuidan, todos tenían que. Y a menos que el rey lo mandara a adelantarse, tenía Exactamente. cierta distancia también, no acercarse mucho al rey. Exactamente. Entonces el rey hacía la señal, entonces ya todo el mundo se podía poner derecho. Exactamente. Pero, y asimismo cuando venían los reyes, los gobernantes de otras naciones, también delante de ese rey tenían que hacer esa reverencia. Embajador, exacto. Ajá, y hoy en día se usa. Entonces, mire el significado, ¿verdad? En la Biblia, o sea, es que es el significado bíblico era lo que se usaba y que hoy en día pues lo hemos tomado y lo hemos transformado de otra manera. En Juan 4:24, Biblia latinoamericana, nos dice, entonces serán verdaderos adoradores del Padre tal como Él los quiere, o sea, que el Señor quiere que es su voluntad que nosotros entremos en esa actitud de adoración, ¿verdad? De verdadera adoración. Ajá, dice. En 1 Corintios 6:19 nos dice, nueva traducción viviente nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Él es espíritu. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que la adoración no es un acto reverencial Ni físico. como tal, físico, exacto, sino que es espiritual, es de adentro hacia afuera, es una actitud, es un estilo de vida, es algo que florece de adentro, dice. No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí vamos. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque fuimos pueblo adquirido, dice en Primera de Pedro, Eso ¿verdad? dice que somos propiedad. Ah, exactamente. Dice, no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a alto precio. Ya sabemos, al precio de sangre del Mesías, ¿verdad? Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Con su cuerpo está hablando de todo. Exactamente. Sus actitudes, su comportamiento. O sea, no digas yo soy un hijo de Dios y andas por ahí haciendo cada locura. Deja que otros vean que tú eres un verdadero hijo del Señor. ¿Cómo? Por tu comportamiento, por tu forma de expresarte, por tu forma de hablar, por tu mirada. Por los frutos que dan, Exactamente. ¿verdad? Porque podemos aparentar muchas cosas, pero siempre los frutos es lo que demuestra realmente Porque nuestra identidad. porque si el Señor Jesús habita dentro de mí, a veces yo miro y digo, ¿será verdaderamente que habita? ¿O se habrá ido? Sí, porque sí, se ve cada cosa. Bueno, Acuérdense que nosotros somos el templo, ¿verdad? De la presencia del Señor. Y hemos dado muchos mensajes que a veces lo estamos buscando afuera, lo que está dentro de nosotros. Entonces, ese altar de adoración somos nosotros, ¿verdad? Ahora más adelante vamos otra vez a dar ese texto que lo hemos explicado muchas veces. donde habita la divina presencia del Señor, Exactamente. en mí y en ti. En nosotros. El Salmo 63:1, Biblia versión moderna, nos dice, oh Dios mío, Dios, oh Dios, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne suspira por ti en tierra seca y sedienta donde no hay agua. Mire, esa es una actitud de que esa debe ser nuestra actitud, como decía David, esa necesidad. Si nosotros no tenemos esa necesidad de ir a la presencia del Señor cada día, de buscar esa comunión, ¿verdad? Porque cuando usted ama a alguien, existe esa necesidad de ver a esa persona. Es como cuando uno se enamora, ¿verdad? Uno quiere estar horas hablando con el enamorado, ¿ah? Como cuando nosotros nos entonces, entonces el tiempo se hace corto. Realmente nosotros tenemos esa sed, ese deseo de estar con él, hablar con él. Eso tiene que ver. Pero él decía, mire que David decía, Dios mío, eres tú eres mi Dios, decía. De madrugada te buscaré,
Pero bueno, las cosas a veces se vuelven como una doctrina que tienes que buscarlo en madrugada. Si Él vive dentro de ti, tú lo puedes buscar en la En madrugada, a la cualquier hora que sea. momento, en cualquier lugar. Claro que en la madrugada quizás hay más silencio, Más no hay bulla, tranquilidad. y es una manera más reposada, porque por lo menos Noel es de los que madruga, 3 de la madrugada, para estar allí, porque a él no le gusta absolutamente sentir ningún ruido. Yo divido mi intimidad con el Señor en dos partes. Intimidad con Él, donde yo estoy en silencio, callado, disfrutando, y después la segunda parte, la intercesión, cuando voy y le pido por alguien, por algún país, por algún pueblo, pero en el momento de intimidad es solamente Él y yo, nada más tiene que intervenir. Entonces dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Realmente nuestra alma tiene Para bebértelo. esa sed. Y cuando nosotros decimos tiene sed, ¿es por qué? Porque hay Ese deseo de calmar la sed de sí, Él. hay una sed dentro de nosotros. Hay algo que necesita ser saciado, que necesita ser calmado, que necesitamos de Él. Y yo creo que todos tenemos eso en nuestra vida, en que tratamos de saciarnos con otras cosas, llenar nuestra vida, quizás ponernos frente a la televisión, pero ahora más que todo, la gente está metida en todas las redes sociales, como decía, redes, ahí esa es la palabra, donde está atrapado el mundo La ahora. araña atrapa a sus víctimas. Es una red y por eso se llama redes, porque atrapa, en donde están las personas atrapadas ahí en uno, en otro, en otro, en otro, en otro. Entonces, entonces realmente si la gente realmente tenemos esa sed de la presencia del Señor, como tenemos esa sed de entrar a todas esas redes sociales que nos quitan horas de tiempo, realmente hay esa sed en nuestra alma de esa búsqueda de Él, como Él decía. Y ahí está la araña salvaje en la red velando para destruirte. Exacto. Entonces dice, mi alma, sigue diciendo David, mi carne suspira por ti. Cuando habla de mi carne es que todo mi ser realmente necesita, Señor, te necesito. Suspiro por ti, dice. Dice, en tierra seca y sedienta donde no hay agua. Nosotros no podemos decir que estamos completos. Hay áreas en nuestra vida en donde están sedientas y áridas, en donde hay vacíos, ¿verdad? Recuerda que nosotros fuimos hechos de la tierra, del barro. Ajá. Ahí también hay necesidad de agua. Entonces, cuando habla en tierra seca y sedienta, donde no hay agua, esa tierra somos nosotros, porque fuimos hechos del polvo. Cuando en la escritura habla de la tierra, habla de nosotros. Hay en nuestro interior profundamente, ¿verdad? Hay tierra, hay seca que tiene que ser regada con la palabra. Y hay canales que son las venas que llevan el líquido. ¿Verdad? Ajá. Entonces, que esas áreas de nuestra vida que nada puede satisfacer, nada. Entonces, él dice, sedienta, donde no hay agua, o sea, donde no ha llegado la palabra, donde no ha llegado la revelación, pero que tiene que llegar, ¿para qué? Para que esa tierra, esas áreas de nuestra vida sean libres, sean fructíferas. Exactamente. Entonces, son partes que tienen que cambiar. ajá, es muy bonito esto, porque tiene que ver parte con nuestra vida. Entonces, la de oración tiene que ver con mi diario vivir como sacerdote, porque somos sacerdotes, vamos para allá. Es un estilo de vida, tiene que ver con mi accionar en todos los aspectos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Porque cuando el espíritu mío está conectado con el Espíritu Santo del Señor, eso se ve afuera, eso se proyecta afuera, en mi hablar, como decías tú, en mis acciones. Realmente, ¿qué fruto está dando? ¿Qué es lo que hay? Porque cuando la gente abre su boca y suelta, es lo que hay, ¿verdad? En 1 Pedro 2:9, que eso lo hemos dado muchísimo, pero vamos para introducirnos allí en lo que es, ¿por qué soy ese altar de adoración? Vive la palabra de Dios para todos, dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Somos sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Pero aquí lo que nos interesa es que somos sacerdotes. Y vámonos al antiguo pacto.
existía el tabernáculo. El tabernáculo donde el Exacto. sacerdote, había un sacerdote que ministraba en la Ujú. parte del lugar santo. El lugar santísimo no podía entrar porque era el lugar reservado para el Todopoderoso, ¿verdad? En aquel tiempo. Y recuerda que todo esto es simbolismo de lo que ocurre ahora a nosotros. Aquello es lo físico y nosotros es lo espiritual. Pero cuando se recuerda que cuando se abrió el velo del templo, el lugar santísimo quedó expuesto y ahora nosotros como sacerdotes podemos ministrar no solamente en el lugar santo, sino entrar directamente al lugar santísimo y sentarnos a los pies de nuestro Padre Celestial. Yo le digo a unas personas, me dicen que no me siento a los pies, digo, no, yo me siento en la falda. Es mi papá, ¿no? Entonces, mire lo maravilloso. La palabra dice que ya él no vendría a morar en templos hechos por manos de hombres. Entonces, si Exactamente. usted va a buscar al Señor, cuando usted va a la iglesia, cuando usted va al templo, entonces usted está totalmente equivocado. ¿No? Entonces la gente dice, no, que bajó la presencia. No, señor, es que la unción que está en usted y la unción que está en el otro y la unción de todos se une y se siente ese lugar impactado de la unción divina. En donde se mueven los dones, donde viene la sanidad, donde hay palabra profética, en donde uno alienta al otro, nos unimos como una familia a ministrarnos uno al otro y a que se activen los dones de cada uno. ¿Para qué? Para darle al uno al otro. Y tampoco negamos que puedan haber manifestaciones visibles Claro del que mundo sí. espiritual. Sí ocurren también, no Sí, las por negamos. supuesto que sí. ¿Okay? Pero somos nosotros los seres que atraemos y hacemos que todo esto se manifieste. Entonces, la presencia del Señor está en usted, en la figura del Espíritu Santo. Eso. Entonces, en ese tabernáculo había un altar donde se sacrificaba, en el altar donde se llevaba la parte interna de los animales y ahí se sacrificaba esto por los pecados del pueblo. ¿Y qué vas a sacrificar? Y lo hacía el sacrificio, sí, pero vamos para allá. Entonces se sacrificaba, dice que por el pecado del pueblo llevaban los animales y le sacaban la parte interna y eso se ponía en el altar. Ponían las manos sobre el animal como significando que yo estaba pasando los pecados míos a ese animal, o sea, era la víctima. Ajá, entonces el sacrificio, pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque es largo. Entonces había un tabernáculo, ¿verdad? Claro. Había un altar de sacrificio, existía el sumo sacerdote que era el que, y los otros sacerdotes que tenían que hacer los sacrificios y el sumo sacerdote que era el que entraba, ¿verdad? Con sangre, ¿verdad? Del animal y tenía que ser un animal sin defecto, perfecto, y entraba al lugar santísimo en donde estaba el arca, ¿verdad? En donde estaba el arca, bueno, pero no vamos a explicar eso ahora. No, el caso de una vez al año. Entonces, y él rociaba la sangre. Entonces, si el sacerdote estaba bien, porque antes él se tenía que santificar también para poder entrar a ese lugar, porque si no estaba bien, ahí mismo caía muerto. Sí. Pero con el sacrificio del Mesías, ese antiguo pacto, eso dejó de ser, sino que ahora nosotros somos el templo, ¿verdad? En donde mora la presencia del Señor. Nuestro corazón es el altar, ¿verdad? ¿Cuál es el sacrificio? Bueno, lo vamos a explicar aquí más adelante. Entonces, nosotros somos los sacerdotes, porque solamente un sacerdote era el que hacía los sacrificios. Entonces, si nosotros somos ese tabernáculo, la casa donde mora la presencia del Señor, ¿verdad? Ahí está el altar y ahí es donde se sacrifica todo. ¿Y quién hace el sacrificio ahí? Uno mismo. Tú como sacerdote haces el sacrificio en ese lugar. Entonces, por eso dice que somos sacerdotes al servicio del Rey, del Mesías. Somos sacerdotes. Como sacerdotes nos presentamos ante nuestro Padre cada día, rindiendo lo que soy. ¿Quién soy yo? Él me dio identidad de hijo, ¿verdad? Lo que tengo todos los dones, los talentos, todo lo que Él ha entregado, lo que Él me ha entregado en mi vida. Y también tienes cosas que no son agradables, que hay que sacrificarlas. Entonces, y lo que represento, nosotros, sus hijos, somos una embajada, eso lo hemos dado también, embajada de Él aquí en la tierra. Nosotros somos los que representamos, nosotros somos los que llevamos su palabra, nosotros somos los que anunciamos su verdad, como el texto que leímos hace un momento. ¿Ah? Entonces, lo que tengo y lo que represento, ya digo, somos ese templo donde mora el Espíritu Santo. Por eso es que somos ese altar de adoración. Mora el Espíritu Santo. El altar es nuestro corazón, es el lugar del sacrificio. El sacrificio
¿qué sacrificamos? ¿Qué es el sacrificio? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ponemos en el altar? ¿Sacrificamos qué? Lo que nos sirve, nuestra manera de pensar. Todo aquello que cuando venimos al Señor, con todas esas malamañas y con todas esas cosas que nos hemos culturales, que nos hemos acostumbrado a vivir y que creemos que eso es lo mío, no. Cuando venimos al Señor y conocemos su palabra, Él sabe que hay muchas cosas que hay que corregir en nuestra vida. Y si no, vaya a los últimos mensajes, ¿verdad? Todas esas cosas que traemos de arrastre, los 3 últimos mensajes donde hablamos de las emociones, de las reacciones, de los comportamientos que tenemos erráticos en nuestra vida. Todas esas son cosas que tenemos que ponerlas en el altar. Entonces, ¿y qué es la ofrenda, verdad? La ofrenda, lo que nos cuesta entregar nuestra propia vida de obediencia. Entonces, para que usted se dé cuenta que todo esto es lo que es la verdadera adoración. Y eso está en nosotros, en cada uno de nosotros somos unos verdaderos, si somos verdaderos adoradores, pues esto vamos a presentarnos delante del Señor cada día. Vamos rapidito porque el tiempo avanza. Dice, anteriormente hemos entendido, de acuerdo a las enseñanzas, que adorar es cantar, es alabar, es arrodillarnos, es postrarnos, es danzar. Entonces llamamos a adorar nada más a los que están en el altar, ¿verdad? A los que están cantando, a los que están alabando. Ay, él es adorador, ella es adoradora. No, adoradores somos todos. Exactamente. Si su presencia está en nosotros, eso es nuestro estilo de vida, eso debe ser parte de nuestra vida, la adoración. Entonces los que están en el altar adoran y yo no, porque no estoy en el altar, por favor. Entonces, todos somos adoradores. Entonces, la adoración es mucho más que esto. Es rendir, es entregar, es un acto voluntario y de obediencia, que tiene que ver con mi manera de pensar, mi voluntad, mis decisiones, mis emociones y sentimientos contrarios a la voluntad del Señor. Mire, eso es parte de lo que realmente nosotros sacrificamos, porque cuando venimos al Señor, con todo lo que traemos de arrastre, eso es lo que nosotros tenemos que entregarle al Señor. Es un acto de humillación total, eso es la adoración, y de obediencia a aquel que nos escogió, nos llamó para formar parte de su familia, nos sacó de las tinieblas y ¿qué dice? Y nos trajo admirable. Entonces, ¿qué es adoración? Parte de lo que es la adoración es reconocer que Él es mi máxima autoridad y al cual debo toda la honra y todo el honor, porque es que me dio la vida, me ha dado todo. Él fue que permitió que yo entrara en el vientre de mi madre. Mi vida de Él venimos y a Él vamos de nuevo. O sea, no hay otra forma. A menos que usted escoja irse a otro lugar. Pero yo vine de Él y a Él voy a regresar. Entonces, siempre ser agradecido. Eso es parte de la adoración. Sobre todo. Ser agradecido. Y tener una actitud de alabanza continua. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. La alabanza es fruto de la adoración, para que usted vea. Cuando alabamos, cantamos, nos movemos, danzamos, eso es parte de la adoración, porque si usted es un verdadero adorador, entonces usted alaba, usted es agradecido con el Señor. Así que ofrezcamos siempre a nuestro Creador por medio del Mesías, ¿verdad? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan el nombre, su nombre. Eso está en Hebreos 13:15. Entonces, la alabanza es una honra y la alabanza nos da identidad, porque cuando nosotros alabamos, ¿verdad? Al que nos creó, eso nos da verdadera identidad de hijos, de adoradores. Entonces, Romanos 12:1-2, Biblia latinoamericana de hoy, nos dice: por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es lo perfecto. bueno, aceptable, agradable y perfecto. Entonces, preguntémonos, ¿qué estamos sacrificando en el altar que está dentro de mí en honor a mi Padre Celestial? Analicemos este texto. ¿Qué es un sacrificio vivo?
es estar consciente de lo que estás ofreciendo. Este te lleva a despojarte voluntariamente de lo que no sirve. Espérate, es que la palabra sacrificio implica negación. ¿Sabes? Cuando tú sacrificas, tú estás pagando un precio porque tienes que hacer algo que no quisieras hacerlo. Pero Exacto. dice, pero estoy dispuesto a someterme porque el Padre lo pide así y yo me voy a someter, yo me voy a sacrificar con tal de agradar a mi Padre Celestial. ¿Y a quién beneficia? No es al Padre, te beneficias a ti mismo. No, y realmente lo que estamos sacrificando es lo que no sirve, es lo que nos carga, es lo que no nos deja vivir en libertad. Sí, pero a veces esas cosas son las que a las personas les gusta hacer. Exacto. Lo que hay que sacrificar. Entonces nos cuesta a todos, por eso es que es la palabra sacrificio, Exacto. porque nos cuesta cambiar nuestra manera de pensar, nos cuesta cambiar el chip, ¿verdad? Con el que venimos de arrastre desde nuestra niñez, de hacer las cosas como nos gusta hacerlas, de creer lo que creemos, de hacer lo que nos da la gana, pero cuando venimos al Señor la vida tiene que tener un giro diferente. Entonces, sacrificio es estar consciente de lo que estás ofreciendo. Este te lleva a despojarte voluntariamente de lo que no sirve, de lo que traemos de arrastre, que nos limita nuestra libertad espiritual. Entonces, ¿qué es el culto ocasional? Como dice Dicuel, piensa, analiza lo que papá te ha revelado y mira si estás viviendo conforme a la verdad. Sí, Señor. La renovación de nuestro entendimiento es cuando suelto lo viejo, lo viciado, los vicios, porque venimos con vicios, con mala maña, ¿verdad? Lo corrompido, las malas costumbres y establezco su verdad presente. Bueno, como dice la palabra, no améis el mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Estamos aquí de paso. Entonces, si usted anhela a regresar a su verdadero hogar, usted tiene que hacer qué cosa, buscar las cosas de arriba, que es lo que importa, no las de abajo, porque las de abajo se quedan acá. Y usted no se quiere quedar, ¿no? Pregunto. Entonces, cuando el Señor nos está revelando su palabra, por muchos medios nos habla el Señor. Y hay cosas en nosotros que tienen que corregir, pero nos las pasamos excusándonos, ¿verdad? Culpando a los demás, como decíamos la semana pasada. Culpamos, no, yo soy así porque me hicieron así, yo soy así porque me maltrataron, yo soy producto de que no tuve un padre, tuve una madre abusadora. Entonces, llegamos al Señor, el Señor dice, tienes que perdonar, tienes que enfrentar todo eso. Entonces, todas esas son cosas con las que venimos de arrastre, que no nos han permitido ser felices y quizás nos hemos acostumbrado toda la vida a vivir con una máscara, tapando todas esas malas cosas y vamos a la iglesia y nos tiramos al altar, todos los domingos en el altar llorando y pidiendo perdón por el mismo pecado. Es curioso que casi siempre pasa a las mismas personas, domingo tras domingo. Entonces, no hay una verdadera entrega, no hay una rendición. Si no, Señor, perdóname, perdóname, pero cuando sale de la iglesia sigue siendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, las malas costumbres y establezco su verdad presente. Lo nuevo, lo que está siendo revelado a nuestro espíritu, eso es lo que tenemos que establecer en nuestra vida. Entonces, sabré cuál es su perfecta voluntad para cumplir con su propósito de vida. Entonces, no es un acto de reverencia física, sino del corazón. Puedo inclinarme, llorar y hacer gala de todas mis emociones, cantar y danzar, pero sin entregarme plenamente en rendición, arrepentimiento y menos una entrega de mi voluntad. Es verdad, usted puede ir y tirar todos los llantos y ir a la presencia del Señor también y hincarse en su cuarto y tirarse en el piso y llorar a caudales, Señor, que mira esto, que ayúdame, que esto y el otro, pero si no toma... No hay personas que pasan al altar, ora por mí por esto, y tan pronto terminan en el altar, vuelven a la misma situación. Exactamente, entonces no es el asunto de emociones, de llorar, de gritar y patalear, si realmente no está dispuesto a rendir su vida al Señor y a hacer su voluntad y a seguir y a obedecer su palabra. Y entonces la verdadera adoración es de adentro hacia afuera, de lo más profundo. Es un espíritu obediente, es espiritual, no es emocional, no remordimiento, es un genuino arrepentimiento y rechazo del pecado, de todo aquello, ¿verdad? Con lo que hemos venido.
que nuestro vivir muestre quiénes somos, nuestro andar muestre los frutos de lo que somos y representamos. Preguntémonos si nuestro andar y accionar refleja la imagen de Él, de nosotros, y si nuevamente Él gobierna nuestra vida. Tenemos que ver si realmente Él gobierna nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Para mantener el altar, nuestro altar encendido. Porque el mantener el altar encendido es para beneficio de nosotros. Entonces usted sabe que usted es el templo. En usted está el altar. El sacrificio. Está el sacrificio. Usted sabe todo lo que hay dentro de usted que usted tiene que corregir en su vida. Entonces eso es como sacerdote. Usted pone eso en el altar. Señor, aquí estoy. Soy chismosa, bochinchosa, odio a la gente, me cae mal el pastor, no lo soporto, esa mujer del pastor me cae tan mal, Señor, es tan antipática y odiosa, y esos hermanos que se creen, y bueno, y la vecina, esa mujer la detesto, es una bruja. Mire, déjeme decirle, escuche bien, nosotros hacemos esta enseñanza para ayudarle a que usted encuentre esos puntos que están evitando que usted tenga una comunión más íntima con el Señor. Lo hacemos con ese propósito. No rechazamos a nadie, no excluimos a nadie de la gloria del Señor. Eso es un asunto del Padre. Entonces estamos hablando las realidades, mira lo que me hizo mi mamá, mi papá y todo lo demás. No perdono, estamos allí. Todas esas cosas que tiene dentro usted, sacrifícela en el altar, Señor. Aquí te entrego mi amargura, mi resentimiento, mi falsa perdón. Aquí te pongo todo eso, Señor. No lo quiero en mi vida. Pero eso es lo que usted sacrifica. piense que viene arrastrando a sus padres, cómo los trataron a ellos, cómo los criaron, cómo se... Usted no sabe, póngase a ver que usted vea que a veces los padres han sido víctimas de maltrato y no tienen nada que dar, hacen lo mejor que pueden. Que fallan en muchas ocasiones, bueno, tienen Entonces, mire, misericordia con sus padres. Mire lo que es la verdadera oración, es obedecer al Señor. Entonces, mire, es rendir nuestra vida, todo lo que tenemos por dentro que no nos ayuda. Entonces, ¿qué nos ayuda a mantener ese encendido nuestra tal de adoración? Nos da autoridad sobre la fuerza del mal, claro, porque cuando yo corrijo mi vida, el enemigo no puede venir a acusarme. Abre los cielos para que se manifiesten nuestras bendiciones que Él determinó para nosotros. Nos conecta con su espíritu para recibir la revelación y saber qué necesitamos hacer cada día. Levanta muros de protección alrededor de nosotros y de nuestra familia y del lugar donde vivimos. Trae luz y dirección y destruye toda atmósfera de tinieblas. Se destruye la obra del maligno. Trae sanidad interior a nuestras vidas. Discernimiento para identificar lo bueno y lo malo. Se manifiesta su poder sobrenatural en medio de las circunstancias que están en nuestra vida y que no podemos resolver, ¿verdad? Se activa el movimiento angelical a nuestro favor y de los nuestros. Recibimos la fuerza espiritual para resistir al enemigo. Ser fieles servidores cumpliendo con nuestra encomienda, con lo que el Señor nos ha mandado hacer. Mira qué tremendo. Entonces, ¿qué nos beneficia? Quitarnos todo lo que nos sirve, sacrificar. Entonces, la verdadera adoración es ceder, es rendir nuestra vida, nuestra voluntad al Señor. Ese es el verdadero adorador. Y cuando usted realmente, usted camina en esa rendición, está dispuesto que el Señor y su Espíritu trabajen en su vida, las bendiciones van a venir. Y hay una lucha tremenda entre las tinieblas, las fuerzas de las tinieblas que están en acción constantemente con más fuerza que nunca. Y esta fuerza de las tinieblas lo que quieren es apartarlo, alejarlo a usted con mayor cantidad de entretenimiento, de cosas que a usted le gustan. Así que tenga mucho cuidado. No seas vencido de lo malo, sino que la palabra vence con el bien, el mal. Y no nos entretengamos y trabajemos como sacerdotes en nuestro altar, porque nosotros somos ese altar y nosotros somos los que sacrificamos. Y el sacrificio vivo agradable al Señor es nuestra vida de obediencia. Exactamente. Eso es lo mejor que podemos ofrecerle al Señor. Que usted no grite, yo soy hijo de Dios, sino que la gente vea que por usted sus es frutos, como dicen. que usted es un hijo. ¿Okay? Somos conocidos por eso.
Creo que hasta que llegamos por el día de hoy, porque el tiempo ya nos traicionó. Y si usted quiere, pues escríbanos, hable y nosotros le mandamos la enseñanza que la tenemos escrita. Bendiciones y esperamos que esto haya sido para ustedes una guía para que encuentre la verdadera oportunidad de ser un sincero adorador. Este es el libro, Tu Identidad Cuenta. Aquí lo tenemos. Tu Identidad Cuenta. Recuérdelo, se consigue en Amazon. O cualquier cosa nos puede escribir, nosotros le conectamos para ver dónde lo puede conseguir. ¿Okay? Bendiciones. Hasta la próxima, próximo martes. Recordando siempre dónde está. Es el final. Es el final.